pusiste a Mauri, que casi ni ha jugado, o sea, no entiendo cómo puede tener una carga a Mauri si no ha jugado casi. Entonces, si te funcionó en la liguilla, pues a la fácil, ¿por qué no está Lira? Pues ponlo, para mí era tan sencillo. Ahora, no le podemos cargar todas a Wiki, porque si bien la directiva dijo, esto es un proyecto, o sea, no fue Wiki el máximo responsable y la máxima autoridad para ganar los títulos, pues ahora no le echen las pulguitas todas a Joel Wiki, totalmente, ¿no? Totalmente. Porque también como falla en la primera parte, y estoy de acuerdo contigo, Paco, y como falla en la primera parte, me parece, en la lectura de partido, también fallaron unas increíbles. Sí, en el segundo tiempo, verdad, sí. en el segundo A ver, tiempo. Cruz Azul al menos mereció uno, pero el Atlas tuvo para hacer el tercero como 4 veces. Un baile, tú lo dijiste, pero a mí- sí, lo dijiste, en el primer tiempo fue eso, Sí. un baile a Cruz A Azul. mí me gustaría saber y conocer un poquito más del tema del cuerpo técnico de Wiki. O sea, ¿quiénes lo acompañan? A ver, él tenía un cuerpo técnico cuando llegó a Cruz Azul. ¿Y para la renovación? Y para la renovación le agregaron A dos que habían estado con Anselmi. no gente de Wiki, no gente que pidió Wiki, a menos que me equivoque, y que mi información esté Uno Facundo Orejas dice. equivocada o que en ese sentido no tenga conocimiento del tema. Pero el equipo, el cuerpo técnico que fue campeón, no es el mismo de hoy. Es decir, le agregaron gente de Anselmi o que estuvo con Anselmi. Es que todo suma, no necesariamente. No, pero él sigue siendo la máxima autoridad. Sí, Tiene la última palabra, ¿no? pero yo me voy a enterar bien, Máximo me voy a responsable. informar bien del tema porque Te encargo esta semana, Paquito, ¿no? Por favor. esa semana no, pero la siguiente con mucho No, gusto. yo más bien esta Con semana mucho que tienes gusto. tiempo libre. Que son, Porque sí tiene mucho que ver. Tú llegas, la rompes, haces maravillas y en pocos partidos quedas campeón y después campeón de campeones. Sí. ¿Sí? Y pareciera como que es que Wiki es el que brilla y no gusta eso. Entonces te agrego gente de un cuerpo técnico anterior para que te sume y te apoye y tengas retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero casualmente ahora viene una tercera derrota al hilo en la liga, algo que era pues poco probable en la época anterior. Y en ese sentido, sí creo que más allá de los resultados, yo sí creo que es un proyecto robusto. Ahí están los resultados de Los últimos 2 años. en los últimos 2 años. Pero el funcionamiento, yo vuelvo a lo mismo, cómo jugaron contra el Atlante, cómo se diluyeron en el segundo tiempo contra Tijuana y lo mal que jugaron hoy ante el Atlas. ¿Pero está en riesgo el proyecto? No, pero sí te hablo más allá de los resultados, Está bien. el funcionamiento en esas 3 ¿Pero derrotas. está en riesgo el proyecto? ¿A qué te refieres? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. No, a ver. el plan. Pero yo estoy hablando, Paco, de otra ¿a qué te cosa. refieres? Tú hablas del No, funcionamiento por eso- y hablas de pero no los estoy- resultados. No, es que ni siquiera me voy a ese Ok, terreno. a ver, dime. Solo te hablo de los últimos 3 partidos, los últimos 270 minutos. Ok. El funcionamiento fue malo, Malo. realmente Yo malo. pregunto, ¿hay peligro en el proyecto? ¿El proyecto está en por otro peligro? lado, debería, yo pensaría ¿Duda que no, yo pensaría ¿Te que no. refieres El proyecto plan- de la directiva o que continúe Wiki? El plan debería continuar. Ahí sí No, no sé. porque el proyecto tiene que A ver, seguir, pase lo que ah, pase. bueno, Voy a eso decir voy. una cosa. Pero no sé si Si estés pensando en adelante Wiki. cometieran la tontería de darle las gracias a Wiki, ellos te dirían, no, es que es parte del proyecto. Cambiar técnico es parte del proyecto. ¿Qué lectura entonces le das, Ciro? Porque para Paco y para Desi no es crisis. No, Ni arranca ¿cómo? ni inicio de una crisis. No. Lugar 12 de la tabla. No. Paco se fue la tercera parte del torneo. No, pero Pietro, acaba de ser campeón y campeón de campeones. Lugar 12 de la tabla. Está bien, pero ¿cómo va a ser crisis? Está No empezando el es torneo. un esbozo, no o sea, se empieza como que se asoma, como que ahí viene la Ah. crisis, no. No. Ahí viene la... No. Ahí viene. Ahora, decía sí decía creo que Ciro, se asoma. Yo estoy en parte con lo que dice Dionisio hace un momento. Sí creo que le está fallando en la elección de jugadores. Hay algunos que son muy importantes. Lira me parece un futbolista muy, muy importante y que se vayan acostumbrando a no tenerlo porque se va perfilando su salida. Pero Decías- tienen a Mauri García. Por eso, yo también estoy de acuerdo en esa decías parte. hace un momento que fue un baile. Si este baile, ahorita lo que ya dijimos, si este baile se hubiera reflejado en una goleada de un 4-5-0, ¿estaríamos diciendo lo mismo
¿O cambiaría lo que ya estamos diciendo? No, estaríamos diciendo lo mismo. Cuando un proyecto es fuerte... No, pero yo no hablo del proyecto, hablo de algunas situaciones que vive el equipo. Está bien, pero a lo mejor dices tú, oye, puede ser crisis, como dice Pietra. ni crisis, ni se tambalea el proyecto, ni Wiki está en duda. Pero no hay, pero aunque que le quede metan claro que no hay un ligero sarcasmo, ¿verdad? Porque no. Yo honestamente de pronto me confundo. No. Porque si digo, realmente es querer atacar a la profesión el tema del proyecto con la continuidad, porque podemos decir, para un proyecto sólido en Cruz Azul es que cambien cada vez en cuanto al entrenador, cuando no hay resultados. Si nos vamos por esa línea, 3 partidos, salirlos sin perder, todavía no llega ni alcanza lo que hizo el Arcamón, por ejemplo. A eso me refiero. O sea, crisis, cuando en 9 partidos, no ganas 1. Es diferente ahí. Entonces, a todos los que defendieron, que los tengo perfectamente bien ubicados, no. Ha tenido un gran trabajo el Arcamón. ¿Cómo es posible que lo quieran juzgar por 9 partidos y que no ha ganado? Entonces, ¿por qué vamos a juzgar a Wiki en 3 partidos? Yo creo que Joel tiene suficiente crédito para pero no hay sarcasmo, ni mucho menos. Ni siquiera hablé de su continuidad. Yo para mí sería una tontería si en algún momento decidieran, pero yo solamente establezco que la posición en la tabla es la 12. Por eso. Está a 7 puntos del líder. Pero si tú estableces... ¿Qué pasaría si el América estuviera ahí? Ya estarían hablando, oye, el América. Pero sí lo dijeron. Pero a ver, Cruz Azul, igual la dijeron que había crisis en América con Jardine, que había sido multicampeón y demás. Crisis por una mala racha. Yo decía que no y sostenía que no. Es decir, con América o con Cruz Azul o con Chivas o con el que sea, por 3 malos partidos. Pero Pietra, yo no hablo de crisis. Yo no hablo de crisis. Pero a eso voy. Es un esbozo de crisis para ti. Y si el próximo partido no lo gana, ya es crisis. ¿Y entonces qué hay que hacer? No, pues ya veremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Partiendo desde lo que tú piensas. O sea, el vaso como lo veas, ¿no? Es cuestión de enfoques, diríamos. ¿Apenas jornada 5 o ya jornada 5? No, yo Porque creo que... es la tercera parte del torneo. Estamos hablando de que a la mitad de la fecha siguiente ya es oficialmente la tercera parte del torneo. Sale muy bien. Sale muy bien Camilo. Que quiere nada más como bombearla, tocársela. No estaba tan fácil. Decir del Atlas, no de este torneo, desde el anterior, lo bien que defiende. Yo insisto en eso, lo bien que defiende el Atlas. Tiene un par de centrales de mucha jerarquía y tiene un arquero fenomenal. Y hoy no tenían a Sánchez Purata porque acarreaba sanción. Sí. Y pone a Aguirre a acompañar a Schlegel y a... Bueno, Purata que llegó, pero ya la defensa de Atlas se ha comportado bien desde el torneo anterior. Le faltaba un salto de calidad en el medio campo y adelante, que ya lo tiene. Y bueno, Atlas, no te diría dando la sorpresa, porque cuando se arma un equipo como se ha armado Atlas, con una estructura directiva y demás, con idea, los resultados se van a dar tarde o temprano, ¿sí? Ahora, en un fútbol mexicano donde es tan competitivo y donde las pequeñas diferencias o los pequeños detalles marcan tanta diferencia, lo que hace Atlas, y que se ve un gran grupo, sí lo pone hoy, no como candidato al título, pero sí, te adelanto que va a estar en la liguilla y va a ser un equipo que con su afición bien incómodo. Nadie va a querer enfrentarse a ellos. Pero también, perdón, rapidísimo, el enfoque, como dice Pietra, ¿tú pondrías al Atlas ahorita como un proyecto más sólido al de Cruz Azul? Insisto lo del proyecto porque al final de cuentas estamos en la jornada 5. Se caen las próximas 2 jornadas y nuevamente va a llegar hasta el 10º posición. Te contesto, qué buena pregunta, Desi, porque todos son proyectos. ¿Necaxa, te gusta el proyecto de Necaxa? Necaxa tiene un proyecto. Necaxa tiene un proyecto que es comprar jugadores, detectar jugadores, darle un seguimiento, traerlos a México y después venderlos a precios estratosféricos. Claro. Ese es el proyecto de Necaxa. El proyecto de Atlas tiene un director deportivo de experiencia, como su Bizarreta, tiene una directiva integrada por gente de capacidad que quizás en el fútbol no están tan empapados, pero sí que saben a los números y saben de comercialización y demás. Es un proyecto sumamente interesante. Y el de Cruz Azul también es un buen proyecto. Y es una plantilla más robusta ahora. Plantilla más robusta. Ya no es pensar en que, voy a mandar a estos al Santos, ¿no?
y hacer esos cambios que no te funcionan. No, sí, para sí. Ahora, nada. ¿cuál es mejor proyecto? ¿El de Cruz Azul o el de Chivas? No, no es cierto. No. Ese es Hablando harina de otro proyecto. costal. Pero Ese es a mí harina de se me otro hace costal. Una empresa seria que ha tomado Sí, este de equipo acuerdo, de de Atlas, acuerdo. que tiene a los Pericos de Puebla y que le saben al negocio del sí, deporte. sí. Y eso es bien importante. Vamos a meterle velocidad. Sí, Adelante, perfecto. Alessi. Sobre todo explicarles qué sucede con Cruz Azul en términos de cancha, porque en ocasiones decimos es que los jugadores no están finos, no están metidos en lo que pide el entrenador, pero es básicamente lo siguiente, o concentrados. En esta tableta les voy a mostrar normalmente cómo se puede comportar el equipo de Cruz Azul ante esta Atlas, que ya lo describimos como muy, muy bueno. Normalmente aquí está, ¿no? Esta función, voy a regresar a la parte de donde hacemos los gráficos. Esta función de Cruz Azul que parece que empieza en primer tiempo como una línea de 4 dinámica donde está este jugador que se va a integrar totalmente a la saga defensiva. La duda es quién, porque en ocasiones pensamos en Lira, pero ya está en términos de salir. Para esto podría aparecer en ocasiones Palavecino o incluso esa rotación con Charlie, que podría ser salidas, o también Montaño. Que ¿Qué ninguno con te la esto? va a hacer, ¿no? Sí, Ninguno que te va a hacer la función de Lira. Exactamente, que eso no te la va a hacer la función. ¿Qué sucede ahí justo? Porque la pelota puede trasladarse a través de ese centro, pero si hay pérdidas, el 1 contra 1, si no hay meter dura la pierna, como lo decíamos con Amaury García, que hasta el segundo tiempo le da estabilidad, siempre va a haber transiciones a la ofensiva por parte del Atlas o del visitante y tiene que correr para atrás Cruz Azul. Cambia totalmente la dinámica con los cambios que hace, por supuesto, cuando ya el dibujo es, ok, te libero un poco, meto ahí, por ejemplo, a Amaury García. Sacas a Montaño. Sacas a Montaño, por supuesto, y después, aquí lo regreso, Montaño sale Palavecino, lo pones un poco en el sentido de usarlos como interiores, Charlie lo dejas un poquito más de tiempo, pero esa función es justo esto, ya más estabilidad aquí, para que no surjan los contragolpes del rival. Pero Cruz Azul empieza a diluirse porque con la salida de Bere, que incluso salió un poco lastimado, también pierde la verticalidad en esta zona. Los cambios, por supuesto, no importa el nombre y el apellido, pero lo que sí importa es que empiezan a poblar el centro con Ibáñez, con Toro Fernández, y simplemente por más llegadas que tú tengas en esta zona, Cruz Azul, por más que no las metas, se va a ver un equipo que no tiene proyecto, hablando en general, pero sí genera y tiene que evitar esos contragolpes porque capitalizó Atlas y te llevas 0 puntos. Entonces, creo que se equivoca Wiki en la decisión del medio campo, a quién pones, pero los cambios le resulta para no recibir más goles. Exacto, para el segundo tiempo. Y luego tuvo la oportunidad con todo esto que muy bien explicas de sí, de meterse al partido. Hay una que falla Nico Ibáñez, increíble, El 2-1. de Ahí te frente a metes. Camilo. Sí. De verdad, o sea, y esas... Pues esos no son problemas de Wiki, porque el arranque y el 11 creo que sí falló. Sí, pero lo sí, de- por supuesto. Y el cambio es palpable. O sea, el minuto 1 del segundo tiempo, Cruz Sí. Azul empieza mejor. Tiene al menos 3 ocasiones Sí, claras sí, sí. en los primeros 5, 10 minutos. Y algunas veces por Camilo Vargas, otras veces por fallas en la definición, pero sí creo que estaba muy claro a qué jugaba Cruz Azul. Hoy en la elección de jugadores yo creo que se equivoca el entrenador, desde aquí se dice muy fácil, yo lo sé, y no va a obrar en su contra, pero sí necesitaba alguien que cumpliera con las funciones de Eric Lira, y si no lo vas a usar, por la razón que sea, al tiempo lo sabremos, Claro. pues entonces ya tenías algún terreno recorrido, precisamente con Amaury García. Sobre todo cuando se está... Sí, no. Que no es Esta excusa. plantilla es No, es basta. extraordinaria. No es un... O sea, Atrás, en medio y adelante, Sí. tiene buena plantilla. Ahora, siempre lo mejor siempre es tenerla completa. Sí. Pero cuando tienes una plantilla tan amplia te puedes dar cierto lujo. yo creo que el jugador que más le hace falta a Cruz Azul se llama Rotondi. Rotondi, que está lesionado, Piovi Es también. el pero Piovi, Pues pues, para ti el más importante puedes. es Rotondi. Para mí, el más importante es Rotondi. También por lo que transmite, ¿no? Al equipo. Es un tipo que combativo y que transmite mucho. Liderazgo en la cancha. Sí, a través de su fútbol. No lo conozco. Ahí está, mira, Ahora, es un mal las momento. bajas y regresos de Cruz Azul. Es un mal momento, indiscutiblemente. Lira que no jugó por el tema de Sí, de si que- se va o no de se que va. Es un mal momento, indiscutiblemente, sí. Yo, si te recuerdas, cuando perdió su primer partido, dije, quiero ver cómo reacciona, Sí. Sí, ¿no? ya Habrá lleva que 3 ver, derrotas. Por eso. Y habrá que ver ahora sí, ¿Cómo reacciona? cómo sale de esto. Ya no es cómo reacciona, cómo salgo de este problema en el que estoy metido,
porque llevo 3 partidos consecutivos en la liga que no gano. Fabián está ahí. Que pierdo. Ale Blanco. No solo que Fabián gano. está ahí. Alex Blanco. Así salió ayer la máquina, en donde Atlas, coincido con Nacho Hierro, jugó muy buen primer tiempo, la verdad. Jugó muy bien el equipo de los rojinegros. ¿Qué pasa, Fabián Estay, si hay ruido alrededor de Joel Wiki? Asesores que a lo mejor están influyendo en las decisiones de la cancha. Directamente con él, no sé si tendrá ese asesor que le diga, seguramente lo habla con su cuerpo técnico, lo habla con el ingeniero, lo hablará con Alonso. Reuniones de pauta que tendrán seguramente todos los inicios de semana para ver qué hicieron bien, qué hicieron mal. ¿Esto era falta? Pero que lo confundan. Es que Jeremy no va por la pelota, se queda abajo. Jeremy, la falta de tal vez de experiencia en esa zona, porque bien lo hablábamos con Nacho en el programa anterior, cuando domina o cuando tiene el dominio Cruz Azul, Jeremy Márquez es un tipo muy peligroso. Pero cuando le toca defender en los momentos complicados, no tiene el oficio. No defiende defensivo. bien. No defiende bien porque no tiene el oficio. Claro, no tiene el oficio para defender. Sí tuvo oportunidades Cruz Azul, pero Atlas hizo un gran primer tiempo, se defendió muy bien con un hombre de menos y mira, pudo incluso aumentar el marcador. Pero no le quitemos mérito a un Atlas que tiene 12 puntos, ¿tú crees porque llegó Crespo o por casualidad o porque jugó una mala Leagues Cup? No, es por méritos propios. También hay que darle mérito al rival. Y yo te dije, de esta derrota tendrá que aprender Wiki. Y ahora, te digo, el tema de Carlos a lo mejor lo sabe mucho más que yo. Y Joel está en un crecimiento. Tiene que escuchar también, pero él, las decisiones las toma él y él es responsable de las decisiones que él tome. De acuerdo a lo que le digan o lo que le digan, son responsabilidades de él. El tema, ha hecho cambios constantemente. Sí. Y eso tal vez al jugador no le gusta. Y puede que más de alguno esté más enojado que otro. Ahora, esta era para meterla. No, claro, la quiere hacer una vaselina ahí y baña y se termina equivocando. Y bueno, y mérito también hay que darle, te digo, al equipo de Crespo, que comenzó muy mal su proceso y ahora ahí va. En segundo lugar. En todos estos juegos, Nacho Hierro, Wiki comenzó perdiendo, solo 2 ganó. De estos que vemos, pero todos los comenzó perdiendo. Sí, y yo veo en el juego y sobre lo de Jeremy Márquez, una acción defensiva muy importante para el lateral es el cierre. ¿no? Y nunca falló, perder de vista. Sí, y falló 2 veces. ¿no? Pues tú juegas a la posición. Sí, a mí Jeremy me parece un gran jugador. No creo que sea su mejor posición la de lateral, pero es donde ha encontrado espacio y tampoco es para culpar a Jeremy, ¿no? Son muchas cosas las que influyen. O sea, para mí sí hay falta, sinceramente. Para mí también. Ajá, porque va con los brazos arriba del jugador, más allá de que Jeremy no hace por la pelota, pero creo que no hace por la pelota porque no puede enderezarse. Y bueno, pero mérito del Atlas. El Atlas lo hizo bien, vino al Azteca, hubo un muy buen partido de local y ahora viene y hace un muy buen partido acá y pues sí, pues como dice Fabián, 12 puntos no son día gratis. No, yo estaba comentando lo que dijo Stay, ¿no? Que ha habido muchos cambios. Sí. Y que a lo mejor en ese tipo de cambios es cuando más puede venir la falta de credibilidad. Claro. Si los jugadores sienten que no está haciendo lo indicado, ¿no? Y eso no es tender la cama de nada, simplemente es un sentimiento que a veces puede suceder con algunos. Yo no sé, por ejemplo, es que ves esta alineación, por ahí Montaño que no es titular, los demás han sido titulares casi toda la temporada, el resto. Oye, que los otros son mejores que los que están ahorita, puede ser. Sí, tuvo que puede modificar ser que ahí sean mejores, pero... Modificó ahí por lo de Lira, ¿no? Que no jugó, Sí. que para que no estuviera o lo ven No, más está bien bien. concentrado en otras cosas, determinaron que Lira no jugara. Pero tú crees que ¿Quién más es Lira, si Dipa? hablamos tú de eso, de que no le creen Lira, si lo pusiera, ¿tú crees que Lira hubiese jugado Hubiera cambiado. cuidándose? Sí. No, Lira hubiese jugado al 100%. no, por supuesto. Por supuesto. Entonces no es un tema de desconcentración, no es un tema de puedes estar molesto cuando estás en el banco, porque ningún suplente está feliz. Por ahí lo hablamos también, Nacho, Sí. esa situación. Pero yo creo que esta cantidad de cambios que ha hecho constantemente, me parece que eso puede hacer dudar de repente al jugador, le quita confianza en cierta manera. Oye, y lo dijimos de la Hormiga, que hubiera sido bueno que jugara. Exacto. Pienso lo mismo Lo aquí. mismo. Ahora, a ver, Nacho Hierro, empiezo contigo. Si tú ves a Joel Wiki,
lo ves en estos últimos partidos? ¿Lo ves cómodo? ¿Lo ves...? No, pues no. Desde No. luego que no. A ver, hablando del tema de cómo llegó Joel Wiki, porque podemos retroceder. ¿Cómo llegó como interino, no? Llegó como interino, ¿no? Aquí tú cuestionaste que cuánto se habían tardado Fabián Stay. Recuerdo que dijiste, no, se tardaron mucho en nombrarlo ya como técnico. Exacto. ¿Y quién es su cuerpo técnico? ¿Quiénes son sus auxiliares? Por ejemplo, yo les haría esa primera pregunta. Uno de sus auxiliares estaba con Anselmi. ¿Es gente de confianza de Wiki? Te pregunto. Wiki viene desde con Anselmi, ¿eh? No, antes por de eso, Anselmi. pero- Y Wiki estuvo metido Está bien. en el cuerpo Pero técnico. te pregunto, Con Anselmi y con Vicente. ¿le dieron Sí, la sí. oportunidad a Wiki de escoger Estás diciendo su sí, propio cuerpo técnico? si tú vienes con desde el proceso de Anselmi con Sí, pero Vicente. a Wiki lo habían bajado, ¿eh? Por eso, con Vicente y A tienes Wiki con- lo bajaron. Escúchame, es como si estás ahí tú, vienes con ellos, haces una relación, te genera confianza a la persona que Es que está a un lado. yo te estoy preguntando. Y lo lleva. Yo estoy preguntando. Y lo llevas. Si es gente de su confianza o a lo mejor Wiki quería Yo otra te persona. hago una pregunta. ¿Por qué no conservó el cuerpo técnico, el que tuvo con el campeonato? ¿O sí lo conservó? ¿De verdad el Cruz Azul ya entró en una crisis? ¿O todavía estamos a tiempo de decir que esto es solamente un mal momento? Porque ojo, la derrota contra Atlas no fue cualquier tropiezo. Fue la tercera derrota consecutiva en apenas 5 partidos de la Apertura 2026, dejó a la máquina en el lugar 12 de la tabla, y para colmo, ahora empiezan a aparecer señales que preocupan mucho más que un simple marcador. Hay críticas contra Joel Wiki, hay dudas sobre las decisiones de la directiva, hay aficionados que ya están perdiendo la paciencia y hasta circulan imágenes que han provocado un montón de preguntas sobre lo que realmente está pasando dentro del vestidor. ¿Los jugadores están con el entrenador? ¿Wiki está tomando las decisiones correctas? ¿Por qué Eric Lira no está jugando si el propio equipo necesita equilibrio en el mediocampo? Y mientras todo esto sucede, en Europa hay otro asunto que también toca directamente al Cruz Azul. Santiago Jiménez podría estar viviendo sus últimas horas en el AC Milan, pero el Porto quiere llevárselo y hay una diferencia millonaria que todavía separa a los clubes. Y espérense, porque también tenemos una escena con Toro Fernández que se volvió viral y que, en medio de esta crisis, cayó como gasolina al fuego. Aquí vamos a hablar de todo como se debe, con pasión, con debate y con la voz de la afición. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal porque aquí no venimos a maquillar las cosas. Y ahora sí, vamos con la primera, porque lo que dijo Jorge Pietrasanta sobre la máquina encendió todavía más la polémica. ¿De verdad el Cruz Azul ya está entrando en una crisis? ¿O Jorge Pietrasanta simplemente está poniendo en palabras lo que muchos aficionados ya sienten? Porque después de 5 jornadas de la Apertura 2026, decir que todo está tranquilo en la máquina sería intentar tapar el sol con un dedo. Cruz Azul perdió 2-0 frente al Atlas en casa, sufrió su tercera derrota consecutiva en el torneo y terminó colocado en el 12º lugar de la clasificación. Y cuando un equipo que llega con aspiraciones importantes comienza el campeonato de esta manera, las preguntas aparecen solitas. Pero esta vez la discusión no vino solamente de los aficionados. Jorge Pietrasanta, durante Fútbol Picante de ESPN, fue directo y lanzó una advertencia que seguramente no cayó nada bien en la noria. Para él, esto ya tiene las características de un comienzo de crisis. Y vamos a detenernos ahí, porque la palabra crisis pesa. No estamos hablando simplemente de que el equipo tuvo una mala noche. Estamos hablando de un conjunto que ya perdió 3 de sus primeros 5 partidos, que viene mostrando problemas para generar peligro y que además está dejando dudas en decisiones que deberían ser mucho más sencillas. Pietrasanta puso el dedo en una herida muy específica: el funcionamiento del mediocampo. El periodista cuestionó que Joel Wiki no haya utilizado desde el inicio a Mauri García o Montaño, especialmente considerando las ausencias que tenía el equipo. Y la crítica tiene sentido desde el punto de vista futbolístico. Si tienes jugadores disponibles que ya demostraron que pueden aportar y el equipo está teniendo dificultades para controlar el partido, ¿por qué esperar hasta el segundo tiempo? Mauri García entró después del descanso, y según el análisis de Pietrasanta, el equipo mostró otra cara. No fue suficiente para remontar, claro, pero sí hubo una reacción. Y aquí aparece una de esas discusiones que seguramente van a dividir a la afición. Porque una cosa es decir que Wiki se equivocó y otra completamente diferente es responsabilizarlo de todo. El técnico está tomando decisiones. Sí. Es lógico que se le critique cuando la alineación no funciona. Pero también hay que recordar algo: la plantilla y el proyecto no fueron construidos únicamente por él. Pietrasanta precisamente hizo esa aclaración.
La responsabilidad, según su análisis, también recae sobre la directiva. Y esto es importantísimo porque Cruz Azul no llegó hasta aquí de la nada. Hay una estructura deportiva detrás, hay decisiones tomadas antes de que Wiki asumiera el mando y hay un proyecto que se presentó como una apuesta importante. Entonces, si el equipo está fallando, ¿por qué toda la presión tendría que caer sobre el entrenador? Ahí es donde la discusión se pone interesante. Porque si la directiva decidió apostar por este proyecto, ahora tiene que demostrar que sabe cómo corregirlo. No basta con salir a decir que hay confianza. No basta con repetir que el torneo apenas comienza. La tabla ya está hablando y el funcionamiento también. Y hay otro detalle que Pietrasanta puso sobre la mesa: Eric Lira. El periodista cuestionó directamente por qué Lira no está siendo utilizado en el mediocampo, especialmente después de que el jugador había tenido participación en momentos importantes anteriormente. La pregunta es sencilla: si necesitas recuperar equilibrio, intensidad y recuperación de balón, ¿por qué no considerar a un futbolista que ya conoce esa responsabilidad? Claro, también existen razones que el público quizá no conoce. Una decisión técnica puede tener factores físicos, tácticos o internos que no necesariamente aparecen en una transmisión. Por eso tampoco se puede convertir una duda en una acusación. Pero como debate futbolístico, la pregunta está ahí. ¿Por qué Lira no está? Y mientras esa pregunta sigue dando vueltas, Cruz Azul tiene que mirar hacia adelante. Porque la sexta jornada ya está encima, y el rival será Necaxa, en Aguascalientes. No hay mucho margen para seguir perdiendo puntos. El problema es que ahora la máquina no solamente necesita ganar. Necesita convencer. Porque después de 3 derrotas consecutivas, una victoria sufrida puede calmar un poco las aguas, pero una nueva derrota podría convertir las dudas en una presión enorme. Y eso es justamente lo que Pietrasanta está señalando. El equipo está empezando a entrar en una zona peligrosa donde cada partido pesa más que el anterior. Un mal resultado puede generar más críticas. Una mala alineación puede convertirse en debate nacional. Un error defensivo puede provocar otra crisis en redes sociales. Y cualquier señal de división dentro del vestidor puede hacer que el problema crezca todavía más. La afición de Cruz Azul no está pidiendo perfección. Está pidiendo señales. Quiere ver intensidad. Quiere ver un equipo con identidad. Quiere entender a qué juega la máquina. Y especialmente después de un campeonato donde las expectativas son altas, la paciencia naturalmente se reduce. Ahora bien, también sería exagerado decir que el torneo está perdido. Apenas son 5 jornadas. Todavía hay muchísimo campeonato por delante y una buena racha puede cambiar completamente el panorama. Pero para eso Cruz Azul necesita reaccionar ya. Porque cuando un periodista de la talla de Pietrasanta dice públicamente que ve el inicio de una crisis, el debate deja de ser solamente entre aficionados. Y mientras unos señalan a Wiki, otros miran directamente hacia la directiva. Pero aquí viene lo más incómodo. ¿Y si el problema no está únicamente en la cancha? Porque mientras Pietrasanta habla de una crisis deportiva, otro video comenzó a circular y está provocando todavía más preguntas sobre lo que sucede dentro del vestidor de la máquina. Santiago Jiménez está a punto de cambiar nuevamente de club. ¿Y el Cruz Azul podría terminar siguiendo con atención una negociación millonaria entre Porto y AC Milan? Porque el futuro del delantero mexicano formado en las fuerzas básicas de la máquina está entrando en una etapa decisiva. Y esta vez no estamos hablando solamente de rumores de redes sociales. Hay negociaciones entre 2 clubes importantes de Europa y una diferencia económica que todavía necesita resolverse. El FC Porto quiere a Santiago Jiménez. Pero el AC Milan no parece dispuesto a regalarlo. De acuerdo con la información presentada en la noticia, el conjunto portugués habría puesto sobre la mesa una propuesta de préstamo con opción de compra cercana a los 15 millones de euros. Una fórmula que no convenció al club italiano, que estaría buscando una operación definitiva por una cantidad cercana a los 25 millones. Y aquí es donde empieza el verdadero juego de ajedrez. Porque cuando hablamos del mercado europeo, una cosa es querer a un futbolista y otra muy diferente es convencer al club que tiene sus derechos. Porto ya mostró interés. Milan ya respondió. Y ahora los dos tienen que decidir si existe un punto intermedio. La situación es particularmente interesante porque el AC Milan viene de realizar importantes inversiones en el mercado. El club italiano pagó alrededor de 50 millones de euros más 16 millones en variables por Diego Moreira, convirtiendo esa operación en una de las más caras de su historia. Y además desembolsó 74 millones de euros por Gonzalo Ramos. Es decir, estamos hablando de un club que ha movido cantidades enormes de dinero recientemente. Y eso puede influir. Porque si Milan necesita equilibrar sus cuentas después de semejantes inversiones, una venta de Santiago Jiménez podría representar una entrada importante de dinero. Pero Porto tampoco está jugando a tirar billetes por la ventana. El club portugués parece querer encontrar una fórmula que reduzca el riesgo,
préstamo y opción de compra. Desde la perspectiva de Porto, es lógico. Te llevas al jugador, lo evalúas, lo incorporas a tu proyecto y después decides si haces la inversión definitiva. Pero desde la perspectiva del Milan, también resulta lógico querer una transferencia permanente. Si el club italiano considera que Giménez todavía tiene valor de mercado, ¿para qué prestarlo por una cantidad relativamente baja y esperar un año para saber si se concreta la compra? Ahí está el choque de intereses. Y mientras tanto, Santiago Giménez queda en medio. Para el delantero mexicano, lo importante será encontrar un lugar donde pueda tener continuidad y recuperar protagonismo. Porque un delantero necesita confianza. Necesita minutos. Necesita sentir que el entrenador apuesta por él. Y aquí entra un detalle que para los aficionados del Cruz Azul tiene un sabor especial. Santiago no es cualquier jugador para la máquina. Es un futbolista formado en el club, un delantero que salió de sus fuerzas básicas y que representa uno de esos casos que hacen que la afición mire con orgullo lo que ocurre en Europa. Cada vez que aparece una noticia sobre su futuro, en México inmediatamente se despierta la conversación. ¿Dónde va a jugar? ¿Le conviene quedarse? ¿Debe cambiar de club? Y también aparece una pregunta inevitable. ¿Qué tan importante será el próximo paso de su carrera? Porque no todos los cambios son iguales. Ir a un club como Porto puede significar un nuevo escenario, otra liga, otro estilo de juego y una oportunidad diferente para demostrar su capacidad. Pero también existe el riesgo de que una transferencia solamente cambie el escudo y no resuelva el problema futbolístico. Por eso el delantero tendrá que analizar mucho más que el nombre del equipo. Y mientras los clubes negocian, el calendario juega en contra. La ventana de transferencias europea tiene como fecha límite el 1 de septiembre. Eso significa que el tiempo para llegar a un acuerdo no es infinito. La información señala que las conversaciones entre Porto y Milan estaban programadas para retomarse el lunes, 24 de agosto, después de los primeros contactos. Y ahí puede comenzar la parte definitiva de esta historia. ¿Porto subirá su propuesta? ¿Milan aceptará negociar por debajo de los 25 millones? ¿Habrá una fórmula intermedia? ¿O el club italiano decidirá quedarse con Giménez? Eso todavía está por verse. Y para el Cruz Azul, aunque el jugador ya esté lejos de México, siempre será una noticia relevante cuando uno de sus canteranos protagoniza una operación de este tamaño. Porque detrás de cada transferencia hay una historia de formación. Y Santiago Giménez representa precisamente eso. Un jugador que comenzó su camino en la máquina y terminó convirtiéndose en protagonista del mercado europeo. Ahora la pelota está del lado de los dirigentes. Pero ojo, porque mientras todos están mirando hacia Europa para saber qué pasará con Santiago, en México hay un problema mucho más inmediato para Cruz Azul. Y no es un tema de millones de euros. Es algo mucho más cercano, mucho más incómodo y que está ocurriendo prácticamente frente a las cámaras. Porque una imagen de Toro Fernández en el banquillo terminó convirtiéndose en otro incendio para la máquina. De verdad, una simple pose en el banquillo puede convertirse en una polémica enorme para un futbolista. O el problema es que Toro Fernández apareció en el peor momento posible. Porque eso es justamente lo que pasó con el delantero uruguayo del Cruz Azul. En medio de una derrota por 2-0 contra Atlas, mientras la máquina sufría una de sus peores noches de la Apertura 2026, las cámaras captaron a Toro Fernández en el banquillo haciendo una de esas poses que se volvieron virales en redes sociales. La famosa aura de granjero. Y sí, puede sonar hasta gracioso. Pero cuando un equipo está perdiendo, cuando los aficionados están molestos y cuando ya existen dudas sobre el compromiso de algunos jugadores, cualquier imagen puede ser interpretada de una manera completamente diferente. Eso fue lo que ocurrió. Las redes sociales hicieron lo suyo y rápidamente comenzaron los comentarios. Algunos aficionados tomaron la escena con humor. Otros, en cambio, consideraron que no era el momento para estar relajado mientras el equipo sufría una derrota. Y aquí hay que ser muy claros. Una fotografía o un video de unos segundos no permite saber qué piensa realmente un jugador. No podemos entrar en la cabeza de Toro Fernández. No podemos decir que estaba despreocupado por el resultado. Y tampoco sería correcto convertir una pose viral en una acusación de falta de compromiso. Pero sí podemos entender por qué la afición reaccionó de esa manera. Porque el contexto importa. Cruz Azul venía de 2 derrotas anteriores. Contra Atlas sufrió la tercera. El equipo estaba teniendo problemas para generar peligro y los delanteros estaban siendo cuestionados. Entonces aparece un jugador en el banquillo haciendo una pose que inmediatamente se vuelve viral. Era prácticamente imposible que la afición no reaccionara. Y además hay otro elemento importante. Toro Fernández ya no parece tener el mismo protagonismo de antes. En los 5 partidos de Liga MX que ha disputado Cruz Azul, el uruguayo participó en todos, pero solamente acumuló alrededor del 37% de los minutos disponibles. Marcó un gol,
de penal ante Atlético de San Luis, y también dio una asistencia. Es decir, sus números no son un desastre. Pero tampoco está jugando como una pieza indiscutible. Nicolás Ibáñez y Cristian Evere han ganado terreno, y Toro ha tenido que competir por minutos. Eso cambia completamente el contexto. Porque cuando un delantero pierde protagonismo, cada aparición se vuelve más importante. Cada entrenamiento cuenta. Cada oportunidad que recibe puede convertirse en una oportunidad para recuperar la titularidad. Y justamente por eso la afición empieza a exigir más. Pero también hay que reconocer algo. Toro Fernández ha dejado claro públicamente que quiere continuar en Cruz Azul. El jugador habló sobre la posibilidad de renovar su contrato y expresó su deseo de permanecer en el club. Dijo que se siente cómodo, feliz y que espera seguir formando parte del equipo durante más tiempo. Eso demuestra que, al menos públicamente, su intención es continuar. Entonces tenemos una situación curiosa. Por un lado, el jugador quiere quedarse. Por otro, está perdiendo protagonismo. Y encima aparece una imagen viral que provoca críticas. El fútbol moderno es así. Antes una escena ocurría en el estadio y quedaba ahí. Ahora hay cámaras por todos lados, teléfonos grabando, redes sociales y miles de aficionados interpretando cada gesto. Un jugador puede estar haciendo una broma con un compañero y 5 minutos después la imagen estar circulando con un título que diga que el vestidor está dividido. Por eso hay que tener cuidado. La crítica deportiva es válida. La interpretación sin pruebas, no. Y en este caso, lo que sí podemos discutir es el rendimiento de Toro. ¿Está haciendo lo suficiente para recuperar la titularidad? ¿Debería tener más minutos? ¿Tiene sentido mantenerlo en el proyecto? ¿O Cruz Azul necesita buscar otras alternativas ofensivas? Esas sí son preguntas futbolísticas. Y ahí la conversación se pone interesante. Porque la máquina necesita goles. No puede depender únicamente de momentos aislados. Si el equipo quiere subir desde el 12º lugar y meterse de lleno en la pelea, necesita que sus delanteros respondan. Ibáñez tiene que responder. Evere tiene que responder. Toro también. No importa quién sea el titular. El escudo está por encima del nombre. Y eso es precisamente lo que la afición quiere ver. Ahora, hay algo todavía más delicado. Porque si solamente habláramos de una pose viral, la historia terminaría ahí. Pero la imagen apareció justo después de que otro video empezara a generar una discusión mucho más seria. Un video en el que varios jugadores parecen pasar junto a Joel Wiki sin siquiera detenerse a saludarlo. Y ahí sí, amigos, la conversación cambia completamente de tono. Porque una cosa es hacer una pose en el banquillo. Y otra muy diferente es que la afición empiece a preguntarse si realmente existe conexión entre el entrenador y el vestidor. Y eso nos lleva directamente a la siguiente polémica. ¿Y si el verdadero problema del Cruz Azul no está solamente en la cancha, sino dentro del vestidor? Porque después de la derrota 2-0 contra Atlas, una imagen comenzó a circular en redes sociales y provocó una cantidad enorme de preguntas. Los jugadores caminaban rumbo al vestidor. Joel Wiki estaba ahí. Y, según lo que se observa en el video que se hizo viral, varios futbolistas pasaron junto al entrenador sin detenerse a saludarlo ni mostrar una interacción evidente con él. Eso fue suficiente para que las redes explotaran. El vestidor está roto. Los jugadores ya no están con Wiki. Hay problemas internos. Ese tipo de comentarios comenzaron a aparecer rápidamente. Pero aquí tenemos que hacer una pausa. Porque una imagen puede generar sospechas, pero no necesariamente demuestra lo que la gente está diciendo. No existe, de acuerdo con la información disponible, ningún comunicado oficial de Cruz Azul o de los jugadores confirmando una ruptura con el entrenador. Por lo tanto, no podemos afirmar que el vestidor esté dividido. Pero sí podemos decir algo, la imagen llegó en el peor momento posible. Cruz Azul acababa de perder su tercer partido consecutivo. El equipo estaba en el lugar 12. La afición estaba molesta. El funcionamiento no convencía. Y además ya existían críticas sobre las decisiones de Wiki. En ese contexto, ver a los jugadores pasar frente al entrenador sin una interacción evidente inevitablemente genera dudas. Porque el fútbol no solamente se juega con los pies. También se juega con confianza. Con liderazgo. Con comunicación. Y cuando un equipo pierde 3 partidos seguidos, todo eso comienza a ponerse a prueba. Wiki asumió una responsabilidad enorme al frente del equipo. Y aunque Pietrasanta señaló que no se le puede responsabilizar de todo, el entrenador sí tiene que encontrar soluciones. El problema es que ahora cada decisión suya será observada con lupa. ¿Quién juega? ¿Quién queda en la banca? ¿Por qué no entra Lira? ¿Por qué Amaury García no comenzó? ¿Por qué el equipo salió tan desconectado contra Atlas? Son preguntas que ya forman parte del debate. Y mientras tanto,
también aparece la directiva. Carlos Hermosillo ha señalado anteriormente al entorno de Iván Alonso y cuestionado decisiones dentro de la estructura deportiva. Eso agrega otra capa al problema. Porque si el proyecto tiene dificultades, la discusión ya no puede limitarse al entrenador. Hay que analizar quién construyó la plantilla, quién tomó las decisiones, quién planificó la temporada, quién debe corregir los errores, y quién tiene la responsabilidad de devolverle estabilidad al equipo. Cruz Azul no puede permitirse que todos estén señalando entre sí, porque mientras la discusión interna crece, los puntos siguen escapándose. Y la próxima prueba ya tiene fecha. Necaxa. Fuera de casa. Estadio Victoria. Viernes, 28 de agosto. Un partido que puede convertirse en una oportunidad perfecta para comenzar a cambiar la historia, o en otro capítulo de esta crisis. Porque ahora Cruz Azul no solamente necesita ganar. Necesita recuperar credibilidad. Necesita demostrar que el vestidor está unido. Necesita mostrar una idea de juego. Y sobre todo, necesita darle una respuesta a su afición. La gente puede aceptar perder un partido. Incluso puede aceptar una mala racha. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es ver a un equipo sin reacción. Y contra Atlas eso fue justamente lo que molestó. El primer tiempo fue muy complicado. Necaxa, por su parte, jugará en casa y sabe que enfrentará a un Cruz Azul herido. Eso hace que el partido sea todavía más peligroso. Porque cuando un rival está golpeado, algunos equipos intentan rematarlo. Y Necaxa tendrá esa oportunidad. Ahora bien, también puede ocurrir lo contrario. Cruz Azul puede salir con otra mentalidad. Puede presionar desde el primer minuto. Puede recuperar intensidad. Puede encontrar el gol. Y una victoria puede cambiar completamente el ambiente. Así funciona el fútbol. Hace una semana todos están preocupados, y después de un buen resultado, vuelven a aparecer los mensajes de confianza. Pero para que eso suceda, la máquina tendrá que hacer algo que no pudo hacer contra Atlas, competir desde el primer minuto. No regalar el partido. No esperar al segundo tiempo para reaccionar. Y encontrar soluciones ofensivas. Porque si el equipo vuelve a comenzar dormido, la presión sobre Wiki será todavía mayor. Y entonces volveremos al principio de esta historia. ¿Es una mala racha? ¿Es un problema de planteamiento? ¿Es falta de refuerzos? ¿Es un problema de liderazgo? ¿O realmente estamos viendo el comienzo de una crisis en Cruz Azul? La respuesta todavía no está escrita. Pero el partido contra Necaxa puede empezar a escribirla. Y después de todo lo que ocurrió esta semana, una cosa está clara: la máquina ya no tiene mucho margen para seguir equivocándose.